Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate. Bienvenidos, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Hoy vamos a hablar qué pasó con Edmundo. ¿Qué pasa en Europa? Que Europa avanza y Sánchez se arrodilla a la tiranía asesina venezolana. Vamos a hablar de todo esto, pero no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, comentes y compartas. Recuerda que todos mis contenidos de interés general e interés político no cuentan con ningún apoyo económico de ningún gobierno y de ningún político. Solo se sostienen gracias a los aportes que tú puedes hacer libremente. Aquí te dejo en la descripción mi PayPal y mi Mercado Pago. Y por supuesto los super gracias. Y sin más, comenzamos así. ¡Vamos! Parecería ser que Edmundo González no redactó la carta. Según las declaraciones que dio a los medios españoles, Edmundo dice que lo coaccionaron. Los culpables son Jorge y Delcy Rodríguez, que se metieron en la embajada española y lo coaccionaron. Señores, la verdad es que la carta está muy mal redactada y Edmundo es un diplomático. Eso no lo podemos olvidar. Entonces da mucho que pensar y por supuesto uno dice, wow, el chavismo siempre improvisa, o sea, también improvisa en sus redacciones porque está mal redactada la carta y eso los pone en evidencia ante el mundo. El punto es que estas personas son criminales en el poder, no son políticos. Y esto es muy importante porque esto no es un dato menor. ¿Ustedes qué piensan? Escríbenme abajo a ver qué piensan sobre si coaccionaron, si le creas a Edmundo o no. Pero vamos a seguir analizando los hechos y vamos con el primer video. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue víctima de un chantaje por parte del gobierno para forzar su exilio en España. Así lo aseguró el miércoles su abogado, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro publicara una carta firmada por el diplomático, en la que señala que respeta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que revalidó la reelección del mandatario en medio de denuncias de fraude. González Urrutia explicó luego en un video desde España que suscribió esa misiva bajo coacción para poder salir del país y buscar asilo político. Bueno, es un documento que tiene un vicio de consentimiento y que acarrea la nulidad absoluta de ese documento. Por lo tanto, considera a don Edmundo González Urrutia y considera mi persona, es decir, su abogado, José Vicente Haro, consideramos pues que es un documento viciado de nulidad de conformidad con las leyes venezolanas. Según el abogado, a González Urrutia se le dieron dos opciones, o salir por la vía del asilo o ser detenido. No obstante, el opositor manifestó que seguirá luchando por la democracia en Venezuela. Él sí, reafirma su compromiso. Él me ratificó, reafirma su compromiso con la causa, la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, porque se reconozcan los verdaderos resultados electorales producidos luego de la elección del 28 de julio de 2024. La oposición reivindica la victoria en las elecciones presidenciales y publicó lo que afirma son copias de las actas electorales para comprobar que González Urrutia ganó con más del 60% de los votos. El Consejo Nacional Electoral validó la reelección de Maduro con el 52% de los sufragios. Lo que nos debe importar es qué va a hacer Edmundo González desde ahora, que de hecho con sus declaraciones hizo invalidar cualquier cosa que haya pasado con el régimen. Lo que nos debe interesar a nosotros, ¿qué viene ahora? Hay que repetir mucho al mundo que cada vez que ven este tipo de videos y hablan del Tribunal Supremo de Justicia y hablan del Consejo Nacional Electoral y hablan de elecciones, bueno, en Venezuela no hay elecciones libres porque sencillamente no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, cada vez que ustedes oigan, y se lo digo al mundo, hablar del Tribunal Supremo de Justicia, sepan que es chavista, la Constitución es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, la Asamblea es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas. Y por supuesto los medios de comunicación están secuestrados por el chavismo, solo bajan la línea del chavismo, para que sepan que es un mundo
chavista y que en Venezuela no hay ni justicia ni libertad. El Parlamento Europeo reconoció el jueves al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio frente a Nicolás Maduro. La resolución fue aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En el texto, los eurodiputados instan a la comunidad internacional a ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como mandatario. El opositor venezolano, refugiado en España desde el 8 de septiembre, agradeció la declaración. Ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos. Yo le diría a Edmundo González que no alcanza con pronunciamientos. Hoy el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Mientras estás viendo este video, están secuestrando familias enteras, están silenciando activistas de los derechos humanos, ciudadanos, policías, militares, niños, ciudadanos con discapacidades o con capacidades diferentes, están siendo torturados, están asesinando gente. Entonces, no alcanza con pronunciamiento, señor Edmundo. El Parlamento Europeo reconoció este jueves al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela y ganador de las elecciones de julio. Esa resolución no vinculante ha sumado por primera vez en la Cámara Europea los votos de centro-derecha del Partido Popular Europeo a los de los ultraconservadores de la extrema derecha. Además, el Gobierno de España rechazó hoy las acusaciones de haber auspiciado la firma de un documento en el... Yo, sinceramente, hay que hacer algo con esta gente y de verdad tenemos que enfrentarlos en su terreno. Aquí los extremos son los extremos izquierdos, la extrema izquierda. No vamos a permitir más que nos digan extrema derecha porque nada que ver. Es más, esto que está pasando en Venezuela no debería tratarse ideológicamente, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de humanidad, estamos hablando que en Venezuela están violando los derechos humanos, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales. Miren que yo escuché todo el discurso del Parlamento Europeo y escuchaba, no, porque los ultraderechistas, desde el 58 a la fecha, todos los gobiernos en Venezuela han sido de izquierda. Hemos pasado de socialdemocracia a socialismo democrático y después al nefasto socialismo del siglo XXI. Quiero aclarar que luchar por la libertad no debería ser bandera ideológica. El mundo hoy, y si lo analizamos, las tiranías, dictaduras y autocracias son de extrema izquierda. Entonces, déjense de joder. Ustedes son los extremistas y todos los que apoyen a la tiranía venezolana son extrema izquierda. Yo agradezco al Parlamento Europeo que de verdad hubo más gente con sentido común y que abrazan la libertad. Hasta ahí hubo gente de izquierda que apoyó y eso hay que reconocerlo, pero también están, por supuesto, la bolsa de miércoles de la extrema izquierda, que lo que hacen es tirar miércoles. No puedo decir la grosería que quería decir, pero ustedes me entienden. Entonces, vamos a desmontar las narrativas, vamos a dar esta batalla cultural y esta batalla de las ideas. Basta de poner la otra mejilla. Vamos a señalar extrema izquierda los que son extrema izquierda, que hoy están asesinando gente y nadie los acusa y nadie los señala. Que según el gobierno venezolano, González Urrutia reconoció la victoria electoral de Nicolás Maduro. El líder opositor exiliado en España tras las elecciones ha dicho que firmó ese documento coaccionado por el Ejecutivo de Maduro.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, negó tajantemente la implicación de su embajador en la firma de ese documento y dijo que se limitó a acoger a González Urrutia y darle libertad para que se reuniera con quien quisiera. Vamos a escucharlo. Me están jodiendo. Perdón, por favor. Ok, a ver. ¿Dónde ocurrió la coacción? En la Embajada de España en Venezuela. Eso es territorio español. Y ustedes son cómplices de la tiranía, porque lo permitieron. Es más, Delcy Rodríguez está sancionada. No debería pisar territorio español. Y ustedes le abrieron la puerta en la Embajada de España. Las cosas como son. Yo lo que quiero dejar muy claro es que el gobierno de España no tiene absolutamente, y no ha tenido ni el gobierno ni por supuesto el embajador de España, nada que ver con ninguna negociación de ningún documento o de cualquier otro tipo de acuerdo. Los únicos contactos que se han producido entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela fueron, y lo he dicho desde el primer día, exclusivamente para que aterrizara la aeronave y para que pudiera desplazarse el coche del embajador de España en total seguridad y que Edmundo González y su esposa felizmente estuvieran aquí. Muchas gracias. ¡Mentiroso! España desmiente un acuerdo con Caracas que insiste en amplias conversaciones con España para esa salida de Edmundo González Urrutia. María García Sonosa en Bruselas. ¿Qué reacciones llegan desde Bruselas a una posible negociación política entre ambos países, Venezuela y España? Negociaciones. Perdón. Maduro y Sánchez tienen relaciones carnales. Son socios. Y las maletas, y Zapatero, y Monedero. ¿Ah? ¿De qué hablamos? ¿De Pablo Iglesias? Ay, aquí hay mucho que sacar. Esas relaciones carnales que se vienen tejiendo desde hace años. Salida y el exilio de Edmundo González y el papel, el rol que ha jugado España en toda esta gestión. Y es que la Unión Europea en todo el proceso está jugando un papel muy tibio y fía todo a las negociaciones y a los esfuerzos diplomáticos que están haciendo sus socios de la región, mirando especialmente a Colombia y a Brasil. Y es que desde la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela hace ya más de un mes, la Unión Europea no ha movido ni una coma su postura, no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, pero tampoco el de la oposición liderada por Edmundo González. El debate, eso sí que está teniendo un impacto mucho más fuerte en la política doméstica de España. La oposición liderada por el Partido Popular ha llegado a pedir incluso la dimisión del gobierno del socialista Pedro Sánchez, al que acusa de ser cómplice del golpe, dicen, de Nicolás Maduro. Vamos a profundizar un poco más en esa resolución votada hoy, María, si te parece. ¿Cómo logró el Partido Popular Europeo, los conservadores, sacar adelante esa resolución con la que la Eurocámara reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela? Es un paso, vamos a remarcar, que hasta ahora no había dado ningún país de la Unión Europea. Sí, eso es. El Parlamento Europeo se ha convertido hoy con 309 votos a favor y 201 en contra en la primera institución europea en reconocer a Edmundo González como su presidente legítimo. Lo ha hecho con los votos a favor del Partido Popular, apoyado en las ultraderechas de Víctor Orbán y de Giorgia Meloni. La bancada progresista ha votado en bloque en contra y los liberales no han participado en el escrutinio. Es verdad que se trata de un texto muy potente donde también se piden las sanciones a Nicolás Maduro y a su entorno. Se condena el fraude electoral y las continuas vulneraciones de derechos humanos en el país y se pide que se haga todo lo posible para que Edmundo González pueda ser proclamado presidente el próximo 10 de enero. Pero también se trata de un texto no vinculante que, más allá de su efecto simbólico, no va a tener efectos prácticos inmediatos, pero también pone más presión sobre los Estados miembros, que son los competentes para reconocer a países y a gobiernos, aunque hasta la fecha ningún país europeo, independientemente de su color político, se ha atrevido a dar este paso y reconocer a Edmundo González. No, lo que dice esta periodista tiene toda la razón. Las palabras se las lleva el viento, ¿ok? Y esto lo tenemos que tener claro. El mundo no ha entendido a qué se está enfrentando y lo que tenemos al frente son criminales y que todos sus países, como el nuestro, están en peligro. Pero bueno, vamos a seguir presionando y vamos a tratar desde la comunicación y cada uno desde nuestro humilde lugar, seguir señalando que es una organización criminal y como organización criminal se tiene que atender. Y el peligro es global. Siempre lo digo, el peligro es global y se tiene que atender
urgentemente. Con palabras no estamos atendiendo, nada más estamos pronunciándonos. Y yo espero muchísimo más. Y espero que la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, hagan lo correcto. Hagan lo correcto. Si hacen lo correcto, bueno, que la patria los premie. Si no hacen lo correcto, que la patria los juzgue. Otro punto no menor es lo que pasó en la embajada de España en Venezuela, estos pactos y esta forma mafiosa de proceder. A mí me da mucha mala espina, me huele muy mal, siento que hay muchas cosas por debajo de la mesa, no de ahora, ni solamente con Edmundo. Recordemos todos los opositores políticos que están fuera de Venezuela. Están muchos en España y muchos en Estados Unidos. Y yo me pregunto y cuestiono, ¿qué habrá pasado a cuenta de qué esta gente ha salido del país como ha salido? Donde además están viviendo como reyes en España unos, en Estados Unidos otros, y los ciudadanos venezolanos sumergidos en hambre, miseria, decadencia y muerte. Esos son los políticos venezolanos, que supuestamente trabajan para nosotros. Nosotros somos los jefes y ellos son funcionarios. Y resulta que ellos viven como reyes y nosotros como lo que estamos, pues, para no adjetivarlo. Entonces, hay que cuestionar el proceder de estos políticos. A mí me encantaría que algún día se supiera la verdad de todo esto, porque desde mi punto de vista, para realmente rescatar la democracia en Venezuela, hay que salir de la tiranía asesina de gran parte de la oposición, que ha sido falsa oposición, y luego reinstitucionalizar el país para luego ir a unas elecciones libres, transparentes y como debe ser. Y debemos cuestionar a Leopoldo López, Pedro Carmona, Julio Borges, Antonio Ledesma, a Guaidó, que está en Estados Unidos, el infeliz de Guaidó. Muchas explicaciones tienen que darle a los ciudadanos. Ellos, repito, viven como reyes, mientras los venezolanos estamos padeciendo todo. Y ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Por eso yo cuando le digo a los ciudadanos exijan, porque ustedes, nosotros, somos los jefes. Por supuesto que este medio es zurdo, por eso es que hace tanto énfasis en la extrema derecha. Son extrema izquierda. Todo el mundo que avale la tiranía asesina es extrema izquierda. No se les olvide. ¿Supone romper el cordón sanitario a la extrema derecha, cruzar esa línea roja? En absoluto. Nosotros hemos propuesto una resolución que ha sido aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo en Estrasburgo esta mañana por 309 votos a favor y 201 votos en contra, es decir, con una amplia mayoría de más de 100 votos de diferencia. El texto es un texto que lo tiene que suscribir cualquier demócrata, ya no es cuestión de ideologías, es cuestión de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, de los derechos humanos y del respeto y la dignidad de las personas. Por tanto, no entendemos por qué la izquierda se ha abstenido y por qué el Partido Socialista se ha abstenido, porque, como digo, es un texto que trata de promocionar la democracia y la libertad en Venezuela y de reconocer al presidente electo, a Edmundo González Urrutia, porque así lo han querido y lo han demostrado los venezolanos en las elecciones. Ustedes, los conservadores europeos, también urgen a todos los estados de la Unión Europea a reconocer como presidente legítimo a González Urrutia. Hasta ahora no es el caso. ¿Hasta qué punto los conservadores, salvo la extrema derecha, se han quedado solos? Bueno, quedarse solos y ganar por amplia mayoría en el Parlamento Europeo no creo que sea una soledad muy grande. Es decir, somos amplia mayoría. Hicimos todos los esfuerzos posibles para incorporar a los socialistas y a otras fuerzas de izquierda en el Parlamento Europeo. Ellos no se encontraban cómodos con el texto. Ellos no querían condenar. Los socialistas, la izquierda y todo el mundo que abrace esto son parte del problema, no son parte de la solución. Radicalmente la dictadura de Nicolás Maduro. Ellos no querían reconocer como presidente electo a Edmundo González Urrutia. Ellos no querían denunciar la violación masiva de los derechos humanos en Venezuela. Tampoco querían llevar ante la Corte Penal Internacional a Maduro y a sus secuaces por violaciones graves
de las libertades y los derechos humanos y por tanto no nos pusimos de acuerdo. Pero el texto, como digo, es un texto absolutamente suscribible por cualquier demócrata en cualquier parte del mundo y lamentamos muchísimo que el Partido Socialista no se haya sumado al final. Bueno, las opiniones son ahí muy dispares porque lo que critican ellos es la posición poco flexible de ustedes. Hay críticas en las que se acusa al PPE de instrumentalizar Venezuela para dividir precisamente a la Cámara y utilizarla como ariete por intereses políticos. Si alguien me escucha de España, por favor, ruede la voz. Ustedes tienen criminales en el poder en España, igual que nosotros en Venezuela. Esta gente es socia. Ojalá que los españoles entiendan a qué se enfrentan y protejan su democracia, porque fíjense en el espejo de nosotros, no hay organización internacional que ayude a rescatar la democracia rápidamente. Esto es muy bonito de pronunciamientos, pero se queda ahí. Vuelvo y repito, las palabras se las lleva el viento. Es una excusa de mal pagador de alguien que no quiere realmente comprometerse con la libertad en Venezuela. Hay hechos que son absolutamente incontrovertibles, que no son opiniones, que no son convicciones, que son hechos. En Venezuela se ha robado el resultado de las elecciones presidenciales al pueblo venezolano. Luego eso es un golpe de Estado, eso es un fraude electoral, y así hay que decirlo. Hay que condenar, por tanto, a Maduro y a llamarlo por su nombre. Es un dictador que oprime, que mete en prisión, que tortura y que detiene a su pueblo. Es un dictador que no respeta los derechos humanos y que ha expulsado de Venezuela nada menos que a 8 millones de venezolanos, casi un tercio de la población. Es el mayor exilio que ha ocurrido en Iberoamérica en el último siglo. Con este palmarés, evidentemente, no podemos callarnos. Tenemos que denunciarlo. En la Unión Europea lo hemos denunciado en España, en el Parlamento Europeo, lo denunciaremos en la Corte Penal Internacional y donde haga falta, porque hay que reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Para los venezolanos queremos exactamente lo mismo que para cualquier europeo, que para cualquier español. Es decir, una democracia y una libertad. Son ciudadanos de primera y no son súbditos de ningún dictador. Nicolás Pascual, de la Parte, miembro del comité. Gracias por esas palabras. Es importante que sepan la Unión Europea, España y el mundo entero que el problema no es solo Maduro. El problema es que es un sistema criminal. Yo veo que comunicacionalmente se habla de Maduro nada más. Maduro es la cara visible que recibe órdenes de otro sistema que está en Cuba y Cuba recibe orden de otro sistema que no está en Occidente. El monstruo es muy grande, señores. Entonces, si no se atiende como es, si se le da una aspirina a un cáncer, no vamos a curar el cáncer. Y esta es mi gran preocupación con todo esto, porque apuntan le dicen dictador, es un tirano. Hay una diferencia entre tiranía y dictadura, que bueno, todo el mundo lo llama dictador, pero realmente es un tirano. ¿Por qué? Porque el chavismo se instaló por vías democráticas y luego hizo romper, o sea, rompió, implosionó las instituciones desde adentro. Entonces hay una gran diferencia cuando es dictadura, porque la dictadura es por fuerza militar que se montan en el poder y la tiranía es una mafia como lo que hay en Venezuela. Igual investiguen un poquito, los invito a investigar las diferencias entre tiranía y dictadura, pero ya el mundo lo llama dictador y viste, como todo el mundo lo llama dictador, entonces bueno, todo el mundo ya está dictador y dictador se quedó. Pero lo más importante de todo esto es que ustedes que están aquí tengan claro que el problema no es solo Maduro. Maduro es la cara visible de un gran sistema criminal. Lo más importante de todo esto, y se los dejo en el análisis, quiero leer sus comentarios. A mí me parece que Edmundo debe hacer valer su mandato, debe vestirse de presidente. Ese presidente debe hacer un gabinete en las sombras y hacer todas las acciones, no solamente políticas y diplomáticas, otro tipo de acciones, un poder superior al régimen. Y para eso, señores, señor Edmundo, señora María Corina Machado, hay que amarrarse los pantalones. Yo sé que ustedes están dando una pelea pacífica. El tema es cómo van a sacar esa tiranía de raíz.
porque no me vengan con el cuento que van a sacar solo a Maduro y dejar la tiranía adentro, y vengan todos bienvenidos, porque entonces no estamos arreglando el problema, le estamos dando una aspirina a una enfermedad mortal. ¿Me explico? Entonces ahí quiero dejarles a ustedes, bueno, que me dejen en sus comentarios qué piensan de todo esto, si piensan que Edmundo y María Corina van a llevar al país a la libertad o no. Recuerda que todos mis contenidos de interés general e interés político no cuentan con apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político. Solo se sostienen gracias a los aportes que tú puedes hacer libremente. Te dejo mi PayPal y mi Mercado Pago en la descripción y también los super gracias. Y como es super gracias, te doy las gracias por estar ahí. Te mando un beso de corazón a corazón. Recuerda que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Difunde. Tú eres el medio.